El olor a carne asada se mezclaba con el aroma de las especias exóticas en el gran salón del palacio de Ecbatana. La mesa estaba repleta de manjares, y Harpagus, el fiel general, comía con apetito, ignorante de la trampa que se cernía sobre él. Al lado del rey Astiages, los sirvientes trajeron el plato final, un guiso humeante, tierno y jugoso. Harpagus devoró cada bocado, alabando la delicia ante su soberano, quien sonreía con una mueca siniestra. Cuando el plato quedó vacío, Astiages pronunció las palabras que helarían la sangre de cualquier hombre. ¿Sabes qué has comido, Harpagus? Era tu propio hijo, cocinado para ti como castigo por tu traición. El general palideció, sus manos temblorosas se aferraron a los brazos de su silla dorada. Sus ojos se llenaron de horror eterno, mientras las palabras del rey resonaban como ecos de una pesadilla en los muros de mármol. Los músicos habían callado sus liras, los cortesanos contenían el aliento. Solo se escuchaba el crujir de las antorchas y el latido frenético del corazón de Harpagus, quien ahora comprendía la magnitud de su error. El rey reía, rodeado de guardias que impedían cualquier reacción, sus carcajadas resonando como el rugido de una bestia satisfecha. «Mi señor», susurró Harpagus, su voz quebrada como cristal al viento. «Mi hijo, mi pequeño». Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas por 1000 batallas. El mismo rostro que había infundido terror en los enemigos del reino ahora se desmoronaba ante la crueldad de su propio rey. Astiages se incorporó lentamente, su túnica púrpura ondeando como las alas de un buitre. Esto es lo que sucede cuando se desafía al rey de Media. Cuando se cuestiona mi palabra, cuando se duda de mis decisiones. Su voz era hielo puro, cada palabra calculada para cortar más profundo que cualquier espada. Creíste que podrías proteger al nieto que ordené eliminar. Creíste que tu lealtad fingida me engañaría. El silencio envolvió el salón como un sudario. Los presentes sabían que acababan de presenciar algo que marcaría para siempre la historia del reino. Harpagus, el invencible, el leal, había sido quebrado no con hierro, sino con la más refinada crueldad. Hoy aprenderás la verdad que pocos se atreven a contar. Antes del horror y la venganza, hubo esplendor. Astiages, rey de Media, era un monarca de poder inigualable en su época. Hijo de Ciaxares, heredó un imperio vasto que se extendía desde las montañas de Anatolia hasta las llanuras de Persia. Su cabello plateado como la luna coronaba un intelecto astuto como un zorro. No era un rey decorativo, era fuerza y astucia en un mundo de tronos sangrientos, donde la misericordia se consideraba debilidad y la traición se pagaba con sangre. Pero en ese momento, contemplando el rostro destrozado de quien fuera su más fiel servidor, Astiages había sembrado las semillas de su propia destrucción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Y quiero saber desde qué parte del mundo ves este vídeo, comenta tu ciudad también. Pero en ese momento, contemplando el rostro destrozado de quien fuera su más fiel servidor, Astiages había sembrado las semillas de su propia destrucción. La crueldad que acababa de desplegar no era fruto de la locura, sino del poder absoluto que había construido meticulosamente durante décadas. Porque Astiages no había llegado al trono por casualidad u herencia pasiva. Este hombre, que ahora ordenaba servir la carne de un niño a su propio padre, había forjado alianzas con la precisión de un orfebre y la paciencia de una araña. Escribía tratados en acadio con una elocuencia digna de los más grandes sabios de Babilonia, cada cláusula calculada no solo para proteger sus fronteras, sino para expandir sutilmente su influencia. Sus cartas diplomáticas eran obras maestras de manipulación política, donde cada palabra servía a múltiples propósitos. Era temido incluso por sus aliados, quienes sabían que cualquier pacto con el rey de Media venía acompañado de obligaciones ocultas que solo se revelaban cuando ya era demasiado tarde para rechazarlas. Cuando su padre Ciaxares murió tras una larga enfermedad en el año 585 a.C., no sorprendió a nadie que Astiages tomara el control absoluto del reino sin la menor resistencia. Los nobles que habían considerado disputar la sucesión encontraron sus ejércitos misteriosamente sin fondos,
Sus aliados súbitamente indecisos, sus planes conocidos por el nuevo rey antes incluso de ser ejecutados. La red de espías que Astiages había tejido durante años como príncipe heredero se activó como una máquina, perfectamente engrasada. Su primera gran jugada estratégica vino con el matrimonio de su hija Mandane. Cuando fue prometida a Cambises I, rey de la entonces insignificante Persia, muchos cortesanos cuestionaron la decisión en privado. ¿Por qué entregar a la princesa más valiosa del reino a un monarca de un territorio relativamente pequeño? Pero Astiages no solo había orquestado el matrimonio, había preparado el terreno para una expansión de influencia que sus contemporáneos no podían siquiera imaginar. Persia era joven, ambiciosa, y perfectamente posicionada para servir como el brazo armado de Media en futuras conquistas orientales. Mandane era el reflejo perfecto de su padre, orgullosa como una leona, educada por los mejores tutores del reino, multilingüe en persa, mediano, acadio y arameo. Había sido criada entre coronas y pergaminos, alternando lecciones de esgrima con sesiones de filosofía, estudios de cartografía con práctica de música. Su retrato más famoso, encargado poco antes de su boda, la muestra con ojos firmes como los de su padre, sosteniendo un cetro en una mano y un rollo de pergamino en la otra. La dualidad perfecta de poder militar y sabiduría intelectual que caracterizaba a la dinastía. En el 585 a.C., con la consolidación definitiva de su imperio tras años de conquistas calculadas, Astiages fue coronado oficialmente como el gran rey de Media en una ceremonia que duró 7 días. Fue un momento histórico que redefinió el equilibrio de poder en Asia Occidental. Por primera vez en generaciones, un hombre ascendía al trono supremo en una región dominada por señores de la guerra tribales, llevando consigo una visión estratégica que trascendía las simples conquistas territoriales. Su coronación no fue solo una celebración dinástica, sino una declaración de que Media había evolucionado de reino guerrero a imperio civilizado. Los embajadores extranjeros que asistieron a la ceremonia reportaban con asombro genuino a sus cortes respectivas: nunca antes hemos visto a un rey gobernar con tal efectividad y majestad combinadas. Es como si hubiera nacido no para reinar, sino para redefinir lo que significa ser rey. Sus informes describían un palacio donde la etiqueta babilónica se mezclaba con la eficiencia militar asiria, donde los códigos legales se debatían con el mismo rigor que las estrategias de batalla. Por un periodo dorado que duró casi 2 décadas, Astiages fue temido por sus enemigos, respetado por sus aliados, amado por su pueblo, y por un breve pero deslumbrante momento en la historia, genuinamente invencible. Sus ejércitos nunca conocieron la derrota, su tesoro nunca se vació, su palabra nunca fue cuestionada. Pero como todo brillo intenso que ciega por su misma intensidad, ese esplendor llevaba dentro de sí las semillas microscópicas de envidia, odio y conspiración. Y el mismo trono que había construido con tanta meticulosidad sería precisamente el que lo arrojaría al abismo más profundo, cuando las consecuencias de su crueldad hacia Harpagus comenzaran a cobrar forma en las sombras del imperio que creía controlado para siempre. Y el mismo trono que había construido con tanta meticulosidad sería precisamente el que lo arrojaría al abismo más profundo, cuando las consecuencias de su crueldad hacia Harpagus comenzaran a cobrar forma en las sombras del imperio que creía controlado para siempre. Porque la tragedia de Astiages no comenzó con una batalla perdida o una conspiración política, sino con algo mucho más inquietante: un sueño que lo visitó en la madrugada del año 559 a.C., cuando su reino parecía más sólido que nunca. En esta visión nocturna, contempló horrorizado cómo de su hija Mandane brotaba una vid gigantesca, sus raíces hundiéndose profundamente en la tierra de Media y sus ramas extendiéndose inexorablemente hasta cubrir toda Asia como un manto verde que absorbía la luz del sol. El rey despertó empapado en sudor frío, sus manos temblando mientras aún podía sentir en su mente la sensación de esas hojas susurrando su nombre en lenguas desconocidas. Los magos zoroastrianos del palacio, convocados en sesión de emergencia antes del amanecer, interpretaron el sueño con una unanimidad que heló la sangre del monarca, su nieto, el hijo que nacería de Mandane. Estaba destinado a derrocarlo y establecer un imperio que eclipsaría todo lo que él había construido.
Era una profecía tan específica como aterradora, porque no hablaba de una muerte natural o una sucesión ordenada, sino de derrocamiento, de usurpación, de la destrucción de su legado. Enfurecido por esta revelación pero incapaz de actuar directamente contra su hija amada, Astiages concibió lo que creyó una solución elegante: acelerar el matrimonio ya acordado entre Mandane y Cambises y de Persia. Si su hija debía dar a luz al instrumento de su destrucción, al menos ese niño sería medio persa, criado lejos de la corte mediana, diluido en sangre extranjera y separado de las tradiciones que podrían convertirlo en una amenaza real. Era un plan que mostraba tanto su astucia política como su desesperación creciente. Pero los dioses, o el destino, o simplemente la cruel ironía de la existencia, no habían terminado con él. Un segundo sueño, aún más perturbador que el primero, llegó apenas semanas después del matrimonio de Mandane. En esta nueva visión, vio a su hija orinando un torrente dorado que se convertía en un río imparable, inundando no solo Media sino todo el continente conocido, ahogando ciudades enteras bajo sus aguas hasta que nada quedaba visible excepto las cumbres más altas de las montañas. Los magos, consultados nuevamente, fueron aún más categóricos: el nieto no solo lo derrocaría, sino que establecería un dominio que se extendería más allá de cualquier conquista anterior en la historia humana. La confirmación del peligro transformó la preocupación de Astiages en obsesión paranoica. Cuando nació Ciro en el 600 a.C., el rey no vio a un nieto sino a la encarnación de su pesadilla profética. La decisión fue tomada con la frialdad que caracterizaba todas sus acciones estratégicas: el niño debía morir, pero no por su propia mano. Para preservar las apariencias y mantener la lealtad de Mandane, confió esta tarea terrible a quien más confiaba en el mundo: Harpagus, su general más leal, el hombre que había conquistado territorios en su nombre y nunca había cuestionado una orden. Pero Harpagus, el guerrero implacable en el campo de batalla, encontró en su corazón una compasión inesperada al contemplar al bebé indefenso. Temeroso de desobedecer directamente al rey pero incapaz de matar a un niño inocente, ideó su propia solución: delegó la tarea en Mitrídates, un pastor real de confianza, con instrucciones ambiguas que permitirían múltiples interpretaciones. El pastor, enfrentado a la misma disyuntiva moral, tomó la decisión que alteraría el curso de la historia. Crió al niño como propio en las montañas, lejos de palacios y profecías, permitiendo que Ciro creciera libre pero ignorante de su verdadero destino. Durante años, este engaño funcionó perfectamente. Astiages, convencido de que la amenaza había sido eliminada, retomó su rutina de conquistas y consolidación imperial. Pero las mentiras, como las plantas venenosas, tienen raíces profundas y consecuencias impredecibles. En el 550 a.C., cuando Ciro fue finalmente descubierto vivo, un joven de extraordinarias habilidades de liderazgo que había unido a las tribus persas bajo su mando, el mundo de Astiages se desmoronó de golpe. El pueblo, confundido entre lealtades divididas y rumores contradictorios, ya no sabía a quién obedecer. Los aliados que habían garantizado décadas de estabilidad se evaporaron como la niebla matutina ante la primera incertidumbre real sobre el futuro del reino. El palacio de Ecbatana se llenó de rumores susurrados, puertas que se cerraban al paso del rey, conversaciones que cesaban súbitamente cuando aparecía. Los días dorados, esos años de gloria incuestionable, habían terminado para siempre. Y fue entonces cuando Astiages, enfrentado al colapso de todo lo que había construido, fingió perdonar a Harpagus por su desobediencia, pero tramó en secreto la venganza más cruel que su mente retorcida pudo concebir. La invitación al banquete, el guiso humeante, la revelación final, todo fue calculado para quebrar no solo al hombre que lo había traicionado, sino para enviar un mensaje aterrador sobre el precio de desafiar su voluntad. Fue un golpe brutal y desesperado. La reacción de un hombre que veía su imperio desmoronándose y no podía aceptar que sus propias decisiones habían sembrado las semillas de esa destrucción. Pero la revancha no tardaría en llegar, porque los aliados de Harpagus, liderados por nobles poderosos que habían presenciado la atrocidad del banquete, declararon guerra total al rey que habían servido durante tantos años.
Porque los aliados de Harpagus, liderados por nobles poderosos que habían presenciado la atrocidad del banquete, declararon guerra total al rey que habían servido durante tantos años. Y cuando la rebelión finalmente triunfó, cuando los muros de Ecbatana fueron tomados y el palacio saqueado, el destino que esperaba a Astiages sería una inversión perfecta de toda la gloria que había conocido. Los calabozos de Ecbatana, construidos originalmente para prisioneros de guerra y criminales comunes, nunca fueron diseñados para albergar reyes. Pero Astiages, una vez majestuoso señor de un imperio que se extendía desde Anatolia hasta las fronteras de la India, ahora estaba encadenado no solo por grilletes de hierro, sino por la paranoia que él mismo había cultivado durante décadas. Las celdas subterráneas eran espacios calculadamente crueles, frías como tumbas en invierno, sofocantes como hornos en verano, perpetuamente oscuras salvo por la luz enfermiza que se filtraba a través de pequeñas rendijas en el techo de piedra. La celda donde Astiages fue confinado era deliberadamente la más estrecha del complejo, una habitación de piedra sin ventanas que medía apenas 6 pasos de largo por 4 de ancho. Sus paredes sudaban humedad constante, creando un ambiente que favorecía la proliferación de hongos verdosos y el olor permanente a descomposición. El suelo estaba cubierto por una capa de paja que en algún momento había sido dorada, pero que ahora se había convertido en una masa húmeda y putrefacta que crujía bajo sus pies descalzos. Ratas del tamaño de gatos domésticos corrían libremente por la celda, disputándose los restos de comida y mordisqueando los dedos de los pies del ex-rey mientras dormía. Su cuerpo, acostumbrado durante 60 años a los mejores manjares, los baños de aceites perfumados y las túnicas de seda más fina, comenzó a fallar de maneras que ni siquiera había imaginado en sus peores pesadillas. Las heridas en sus pies, causadas inicialmente por caminar descalzo sobre piedras ásperas, se infectaron rápidamente en el ambiente húmedo y sucio de la celda. La carne alrededor de los cortes se volvió negra y despidió un olor tan nauseabundo que incluso los guardias más crueles se cubrían la nariz al acercarse. Su aliento, que una vez había pronunciado decretos que movían ejércitos, ahora olía a podredumbre interna, y una tos seca y persistente traicionaba el colapso progresivo de sus pulmones, llenos del aire viciado de su prisión subterránea. Pero más devastador que cualquier dolor físico era la humillación sistemática que sus captores habían diseñado, específicamente para quebrar su espíritu imperial. Cada día, al amanecer, un grupo de guardias venía a realizar lo que llamaban la ceremonia de la verdad, escupían a sus pies encadenados, gritaban insultos elaborados sobre su honor perdido, y le contaban mentiras calculadas sobre el destino de todos aquellos que había amado. Le decían que Ciro había muerto en batalla, devorado por los cuervos en algún campo de batalla lejano. Le susurraban que Mandane se había suicidado de vergüenza al saber lo que su padre había hecho. Cada palabra era un cuchillo meticulosamente afilado, diseñado para cortar más profundo que cualquier tortura física. Harpagus, el hombre que una vez había sido su brazo derecho, su confidente más cercano, el ejecutor de su voluntad en los campos de batalla más sangrientos, ahora se había convertido en el arquitecto silencioso de su destrucción. Desde las sombras del nuevo orden, observaba cómo todo lo que Astiages había construido se desmoronaba pieza por pieza, como un edificio demolido con precisión quirúrgica. No intervenía en los tormentos diarios del ex-rey, pero tampoco los detenía. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso de venganza. La alimentación de Astiages se había convertido en otro instrumento de humillación. El hombre que había banqueteado con embajadores de Babilonia y había ordenado festines que duraban días enteros, ahora soportaba una dieta de restos fríos, gachas agrias hechas con cebada podrida, huesos de pollo con restos de carne rancia, y agua que sabía a metal y tierra. Los platos llegaban en recipientes rotos, servidos por prisioneros comunes que habían recibido instrucciones específicas de derramar la mitad del contenido antes de entregárselo, asegurándose de que cada comida fuera también una lección de impotencia. Pero los enemigos de Astiages no se contentaron simplemente con el encarcelamiento y la degradación física. Querían un espectáculo, una demostración pública de cómo los poderosos pueden caer. Y así idearon el castigo más cruel que sus mentes pudieron concebir, obligar al ex-rey a presenciar, día tras día,
la destrucción sistemática de todo su legado. Desde su celda, a través de esas rendijas en el techo, podía escuchar los gritos de júbilo de las multitudes que celebraban la quema de sus retratos, el derribo de sus estatuas, la redistribución de sus tesoros entre aquellos que una vez habían temblado ante su presencia. Y en las noches más oscuras, cuando el dolor en sus pies infectados le impedía dormir y las ratas corrían sobre su pecho hundido, Astiages recordaba con claridad aterradora aquel banquete fatal donde había servido a Harpagus la carne de su propio hijo. Ese ritual de terror que él había orquestado con tanta meticulosidad, creyendo que sería el colofón de su poder absoluto, se había revelado como el momento exacto en que selló su propia caída. En su arrogancia, había creído que podía quebrar a un hombre sin consecuencias, sin comprender que estaba forjando al enemigo más peligroso posible, alguien que ya no tenía nada que perder. Y en las noches más oscuras, cuando el dolor en sus pies infectados le impedía dormir y las ratas corrían sobre su pecho hundido, Astiages recordaba con claridad aterradora aquel banquete fatal donde había servido a Harpagus la carne de su propio hijo. Ese ritual de terror que él había orquestado con tanta meticulosidad, creyendo que sería el colofón de su poder absoluto, se había revelado como el momento exacto en que selló su propia caída. Cuando aquel banquete terminó, en el gran salón del palacio de Ecbatana quedó algo más que los restos de una comida maldita. Sobre la mesa de mármol, entre los platos de oro que una vez habían contenido manjares imperiales, yacían los huesos pequeños y astillados de un niño de 13 años, junto a trozos de cartílago aún húmedos que ningún sirviente se atrevía a recoger. Pero más perturbador que esos restos físicos era lo que había quedado del alma de quien los había consumido, un cuerpo mutilado espiritualmente y aún cálido de vida, con ojos semicerrados en terror eterno que ya no veían el mundo de los vivos sino algo infinitamente más aterrador. En ese momento de silencio absoluto que siguió a la revelación, mientras Harpagus permanecía inmóvil como una estatua de sal, los cortesanos presentes comprendieron que habían sido testigos de algo que trascendía la crueldad política común. No habían visto simplemente el castigo de un subordinado rebelde. Habían presenciado el momento preciso en que un reino comenzó a devorar su propia carne. El instante en que las fuerzas de la destrucción se liberaron como demonios de una caja maldita. Entonces se pronunció la sentencia final, no por boca de ningún juez terrestre, sino por la lógica implacable del destino que Astiages había desafiado durante tantos años. Él también caería, y su caída sería tan espectacular como había sido su ascenso. Y Ciro, el nieto profetizado que había escapado a la muerte en su infancia, sería precisamente quien llevara esa carga terrible como si fuera una corona forjada en los fuegos del infierno, destinado a cumplir cada palabra de aquellos sueños proféticos que su abuelo había intentado desbaratar con sangre inocente. Tras la revelación de aquella traición unspeakable, Harpagus pasó días enteros sin pronunciar una sola palabra. El hombre que había comandado la conquista de Lidia, que había negociado tratados con los reyes de Babilonia, que había pronunciado discursos que inspiraron a 10.000 soldados a marchar hacia la muerte, ahora encontraba su lengua paralizada por un horror que trascendía el lenguaje humano. El silencio que lo rodeaba era tan denso y tangible como las paredes de piedra de su celda en el palacio, un mutismo que parecía emanar no solo de su garganta sino de su alma misma. Las sombras de su habitación parecían moverse a su alrededor con vida propia, como si la locura que acechaba en los rincones más oscuros de su mente hubiera encontrado forma física en la penumbra que lo envolvía. Él, que había sido criado desde la infancia para comandar ejércitos, educado en las artes de la estrategia y la persuasión, formado para tomar decisiones que afectarían el destino de naciones enteras, ahora se encontraba completamente incapaz de ordenar siquiera sus propios pensamientos fragmentados. Su cuerpo, aunque debilitado por el shock y la desnutrición autoimpuesta, era paradójicamente lo que mejor resistía la catástrofe. Era su mente la que agonizaba, desintegrándose pieza por pieza como un pergamino expuesto al fuego. Fiebres delirantes lo atacaban en olas impredecibles, a veces temblores tan violentos que hacían castañetear sus dientes como huesos de dados en un cubilete maldito, otras veces oleadas de calor asfixiante que lo hacían desvariar en idiomas que ni él mismo reconocía, gritando palabras en mediano arcaico mezcladas con lamentos en persa que sonaban como oraciones a dioses muertos. En sus momentos de delirio más intenso,
Veía constantemente a su hijo tal como debió haber estado en sus últimos momentos, con ojos que ya no eran ventanas al alma sino pozos vacíos que reflejaban solo oscuridad. La piel desgarrada por cuchillos que habían convertido a un niño en ingredientes para un guiso demoníaco. Las visiones eran tan vívidas que podía sentir el olor de la carne asada mezclándose con el aroma de las especias. Podía oír las carcajadas de Astiages resonando como ecos en una caverna sin fin. Podía saborear en su propia boca los jugos que había alabado con tanta inocencia. Durante esas crisis, susurraba nombres que nadie más podía oír, el de su hijo muerto, el de su esposa fallecida años atrás, el de dioses persas y medianos a quienes suplicaba una muerte que no llegaba. Los guardias lo observaban desde el umbral de su celda como si fuera un animal herido a punto de expirar, con una mezcla de fascinación mórbida y temor supersticioso, preguntándose si la locura podría ser contagiosa. Y sin embargo, había un malestar creciente en la corte de sus enemigos, una inquietud que no podían articular completamente pero que los mantenía despiertos durante las noches. Harpagus, aunque físicamente quebrado y mentalmente fragmentado, seguía siendo el general legendario que había conquistado más territorio para Media que cualquier otro comandante en la historia del reino. Su muerte, especialmente en circunstancias tan dramáticas, traería inevitablemente más sangre, más revueltas, más inestabilidad en un momento en que el reino ya se tambaleaba bajo el peso de las profecías que se cumplían. Los consejeros de Astiages, en reuniones secretas celebradas en los sótanos del palacio, decidieron entonces una estrategia que creían más sutil: no matarlo, al menos no todavía. Era mejor mantenerlo allí, permitiendo que se marchitara lentamente hasta volverse completamente irrelevante. Un fantasma viviente que sirviera como advertencia para cualquier otro que considerara desafiar la voluntad real. Pero el pueblo, que siempre sabe más de lo que los poderosos creen, susurraba en los mercados y las tabernas una verdad que helaba la sangre. Se dice que el destino del general es una vergüenza divina, un castigo directo de los cielos por haber permitido que la profecía se cumpliera. Y agregaban, con la sabiduría terrible de quienes han visto caer imperios: cuando los dioses deciden destruir un reino, primero enloquecen a sus generales. Y entonces, como un soplo inesperado, algo cambió. Un grupo de nobles leales al antiguo orden, liderados por Ciro y sus partidarios, tramaron un rescate desesperado. Arriesgando sus vidas, asaltaron las defensas en una noche de caos. Hubo lucha, hubo sangre, y en medio de la confusión, encontraron a Harpagus esquelético, sucio, irreconocible. Lo sacaron de la celda envuelto en harapos. No habló. No reaccionó. Solo respiraba, como si el único instinto que le quedara fuera sobrevivir. Por días lo cuidaron en silencio, baños cálidos, caldos simples, oraciones murmuradas. Y poco a poco Harpagus volvió en sí. Pero nunca fue el mismo. En los pasillos del palacio de Persépolis, comenzó a vagar como una figura espectral. Muchos afirmaban que hablaba con su hijo, con los dioses, con los trozos de carne que imaginaba, que a veces se escondía bajo mesas o despertaba gritando en mitad de la noche. Era un general vivo, pero muerto por dentro. La corte fingía normalidad. La nobleza simulaba lealtad, pero nadie podía mirar a los ojos de Harpagus por mucho tiempo. Había algo allí que trascendía el dolor. Era la mirada de quien había presenciado el abismo. Cuando Astiages cayó en la batalla final en el 550 a.C., no fue solo el impacto físico lo que marcó el comienzo de su fin. Era el símbolo de su impotencia final. Estaba envejecido, su vientre prominente le impedía montar con firmeza, pero la corte insistía en mantener apariencias. Debía cabalgar, sonreír, parecer fuerte ante la nobleza rebelde. El caballo se encabritó. Astiages cayó. El sonido que siguió fue seco, crujiente, casi grotesco. Un hueso se rompió a través de la piel de su cadera. El imperio, aún vivo, comenzó a asfixiarse lentamente dentro del útero roto. Por 3 días languideció. Los sanadores intentaron extraer la derrota con instrumentos de hierro que parecían más armas de tortura.
La sangre fluía incesante. Los gemidos resonaban por los salones de Ecbatana como lamentos de almas atormentadas. Algunos sirvientes tapaban sus oídos. Otros oraban compulsivamente. Y Astiages, con ojos desorbitados y cuerpo febril, llamaba un nombre, Mandane. Madre, llévame lejos de aquí. Deliraba. Hablaba con los dioses. Mandaba entre gritos que los soldados no mataran al nieto. Juraba ver a Harpagus ante él, vestido de sangre, sosteniendo el cuerpo destrozado de su hijo. Los médicos reales no pudieron hacer nada. La infección se extendió como fuego en paja seca. La carne alrededor de la herida se necrosó. La piel se oscureció. El olor que llenaba la habitación era insoportable, vinagre, pus, excrementos y muerte. Las damas de compañía se turnaban para soportar estar a su lado. Ninguna podía quedarse más de media hora sin vomitar. Ciro, su nieto y conquistador, evitó la habitación. Les dijo a los consejeros, es mejor que parta pronto. No queda honor en lo que resta de él. En las primeras horas del cuarto día, Astiages tembló. Un grito agudo cortó el silencio, seguido de un último chorro de sangre entre sus piernas. Sus ojos se fijaron en el techo de piedra, su boca entreabierta como queriendo decir algo, pero no salió sonido, solo un largo suspiro. Murió a los 60 años. En la cámara, silencio, no llanto, no lamento. Las sirvientas salieron en silencio, persignándose. Un sacerdote murmuró una oración apresurada. Ya se sabía que la preparación del cuerpo debía ser discreta. No hubo duelo nacional. No hubo tiempo para el dolor. Las monjas encargadas del embalsamamiento encontraron un cuerpo arruinado. El vientre hinchado, lleno de gases de la descomposición acelerada, explotó con un sonido grotesco al ser presionado. El legado aún no nacido se deslizó parcialmente desfigurado. Una de las monjas se desmayó. La otra, acostumbrada a la muerte, solo murmuró, ni siquiera la muerte perdonó a este rey. Lavaron a Astiages lo mejor que pudieron. Cortaron su cabello enredado con sangre. Cubrieron las heridas abiertas con tela empapada en resina y vinagre. Le pusieron una túnica real que apenas cubría las magulladuras y costillas salientes. Sus manos se cruzaron con esfuerzo. Los dedos rotos de la caída ya no se doblaban. El ataúd fue simple, de madera oscura, forrado con tela bordada apresuradamente. Algunos miembros del clero vinieron a orar, pero no hubo multitud. No hubo campanas tañendo solemnemente. De hecho, muchos en la corte sintieron alivio por su muerte. Era un recordatorio vivo de todo lo que no se debía intentar. Un rey que osó desafiar profecías y pagó con crueldad. Su muerte fue conveniente, silenciosa. Cerró un ciclo incómodo. La procesión fúnebre se realizó bajo una lluvia ligera. Los caballos pisoteaban el lodo mientras el ataúd temblaba en el carro. Con cada bache en el camino, el cuerpo de Astiages se mecía. Uno de los soldados tropezó y cayó sobre el ataúd, provocando risas ahogadas de los espectadores lejanos. Un monje susurró sin emoción, incluso en la muerte, este rey no encuentra paz. Al llegar a la necrópolis real, el cuerpo fue llevado apresuradamente a la cripta. El olor de la descomposición ya era demasiado intenso. Lo colocaron junto al legado no nacido, envuelto en un paño simple. No se colocó placa con nombre. Solo un símbolo modesto grabado en la piedra, una corona entrelazada con una espada, silenciosa, anónima. Los sacerdotes sellaron la tumba. Las velas del altar se apagaron con una brisa extraña. Un perro aulló a lo lejos. Nadie sabía de dónde venía. Y así terminó el último gran rey de Media. Olvidado, humillado, pudriéndose incluso antes de ser enterrado. En los salones reales, nadie pronunció más su nombre. Algunos decían que era una maldición. Otros, que era justicia.
Pero todos coincidían en una cosa: la muerte era mejor que verlo vivir como una sombra de sí mismo. El trono que había sido construido con sabiduría, fuerza y ambición terminó cubierto de lodo, sangre y silencio. Por siglos, el nombre de Astiages fue susurrado incómodamente en los corredores del poder persa. No por grandes victorias, tratados o hazañas políticas, sino por el dolor, el silencio y la brutalidad que marcaron su vida. No fue un rey guerrero como Ciro el Grande, ni siquiera un manipulador político como Darío. Fue una víctima, y por eso su memoria se volvió peligrosa. La historia no maneja bien a los reyes que fueron destruidos sin lucha. Astiages fue víctima de un sistema que nunca permitió a los monarcas ocupar el trono con plena legitimidad. Desde joven fue enseñado a gobernar, pero nunca a sobrevivir entre monstruos. Fue coronado con pompa, pero su corona era de vidrio frágil, a punto de romperse con el primer soplo de rebelión. Harpagus, su escudo, el estratega, el rey de facto, pagó caro por ello. La muerte de su hijo, devorado ante sus ojos, fue una ejecución simbólica, el fin del rey que osó soñar y gobernar al mismo tiempo. Astiages, forzado a presenciar su propia caída, quedó marcado para siempre con el sello de la impotencia. Esa imagen lo destruyó más que cualquier espada. Su reinado, que debió unir tronos y pueblos, terminó siendo usado como lección para todos los que vinieron después. No desafíes las profecías de los dioses. E incluso después de su muerte, la narrativa oficial trató de borrar los horrores que experimentó. Cartas desaparecieron. Registros se alteraron. Retratos vanist de los palacios, pero la verdadera historia siempre sobrevive en los detalles. En crónicas persas del siglo V a.C. monjes reportan un rey que gritaba nombres prohibidos en las madrugadas. Pero en cartas griegas, embajadores mencionan al soberano enloquecido por el peso de una corona maldita. Y en los anales de Babilonia, un sacerdote registra que el espíritu de Astiages aún vaga entre las piedras de Ecbatana, donde perros aúllan sin razón en noches de luna nueva. Estos fragmentos fueron pasados por alto por historiadores clásicos, que preferían hablar de guerras, números y reyes. Pero en los últimos 2 siglos, eruditos han comenzado a revisitar el rol de Astiages como símbolo. Él, que no tuvo voz en vida, comenzó a hablar en muerte. Su dolor se volvió memoria colectiva. El historicismo moderno recuperó su trayectoria como ejemplo de silenciamiento en estructuras absolutistas. Libros, obras y estudios académicos comenzaron a cuestionar: ¿qué habría pasado si Astiages hubiera sido más compasivo? ¿Habría sobrevivido? ¿Habría sido venerado como mártir o celebrado como estratega? Su vida empezó a enseñarse como metáfora del precio de ser un rey en poder, y su fin, derrocado y olvidado, se volvió uno de los más brutales en la realeza antigua. Pero quizás el aspecto más cruel de todo es cómo su memoria fue manipulada. Tras su muerte, Ciro consolidó su poder solo, borrando gradualmente los símbolos del reinado de Astiages. Firmaba como rey de Media por derecho de conquista. Pero con el tiempo, dejó de mencionarlo. La estatua erigida para él en Ecbatana fue removida. La tumba olvidada en los salones del castillo. Los retratos de su imagen reemplazados por los de héroes y soldados. Aún así, Astiages permaneció en leyendas, en miedos, en canciones folclóricas que madres medas cantaban a sus hijas: no grites como el rey perdido, o los perros de la noche vendrán. Se convirtió en advertencia, pero también en semilla. Hoy su historia se cuenta no como fracaso, sino como denuncia. Representa a todos los reyes removidos por fuerza del poder. Todas las voces silenciadas por estructuras patriarcales. Es el recordatorio vivo de que las coronas pueden cortar tanto como adornan. Estatuas modernas lo representan no en túnicas reales, sino con ojos vacíos y manos ensangrentadas. Símbolo del precio pagado por existir en un mundo que no te quiere en el trono. Y los perros en historias de Ecbatana aún se cuentan, dicen que aúllan en ciertas noches del año. Aparecen de la nada, olfatean el suelo frente a la necrópolis y luego desaparecen.
Algunos dicen que es superstición. Otros, que es justicia. Pero los más sabios dicen que es el eco de un rey que nunca descansó. Porque el verdadero dolor nunca muere. Se transforma en legado. Al final, el rey nacido para reinar fue derrotado no por ejércitos, sino por el odio de un mundo que rehusó aceptarlo. Si esta historia tocó tu corazón o te sorprendió, deja tu comentario abajo y comparte este vídeo.